Hola, buenas tardes. Aquí haciéndoles un video que me pidieron de cómo reemplazar el portavasos. Aquí estoy en una cabina diferente, solo para demostración, ya que el mío lo hice y pues no lo quiero desarmar para mostrarles. Pero la manera más fácil que yo encontré es, ahorita les voy a mostrar. Si se dan cuenta, ahí pueden ver, el tornillo está por detrás y para quitarlo es un problema. Aparte de eso, el original, como ustedes pueden ver, tiene una pieza de metal que lo soporta. El que viene cromado aftermarket no. Y aquí está el problema. Aún si lo lograras cambiar, el plástico se barre y eventualmente se cae y no hay forma de ponerlo. Por eso encontré una manera de hacerlo. Ahora les voy a mostrar. Primero hay que remover estos tornillos. No necesitamos llegarle atrás. Simplemente con unas pinzas de presión o cualquiera lo agarras y le das vuelta hasta que eventualmente se afloja. Ahora les voy a hacer y les muestro. Miren lo fácil que es. Levanten y le vas dando vuelta hasta que se afloja. Y así le haces a los dos tornillos hasta que logras quitar la pieza por completo. Me olvidé mencionar, la mejor manera, si ya lo tienes quebrado, es romperlo en pedazos, ya sea con unas pinzas como estas. Lo agarras hasta que lo desintegras por completo, lo desbaratas. Es la manera más fácil. Eso se me olvidó. En este caso aquí ya no existe porque pasó eso, que se quebró, se cayó. Pero la manera más fácil es quebrarlo con unas pinzas, con un martillo, con lo que sea, quebrarlo. Y hasta que llegues a este punto. Bueno, ahora que ya removimos la parte, ahora lo que necesitamos hacer en nuestra pieza, los hoyos originales son un poco más grandes. En este caso los tengo, pero no es lo suficiente para meter un tornillo de estos. Son de 3/4, no recuerdo si es número 8 o número 10. Los vas a encontrar en la tienda Home Depot. Lo que sea suficiente para que entre por el hueco. Es lo único que se ocupa, que entre por ese hueco. Ahora vamos a hacer los hoyos más grandes para que entre en nuestra pieza. Uno. Ahí está el otro. Vamos a chequear si encuentro el tornillo. Está perfecto. Ahora viene el truco más grande. Vamos a conseguir una broca del tamaño de la cabeza de aquí y vamos a hacer un hueco arriba aquí, pero que no salga tan arriba para que sea cubierto por el mismo portavasos. Ahora lo voy a hacer. Bueno, ya tengo un hoyo, es de 3/8. Miren, ya como pueden ver, logra pasar bien. Ahora el siguiente paso es con una cuchilla o con una broca más pequeña tratar de unir los dos huecos hasta que lo logras. Ahora lo voy a hacer y les muestro. Ok, ahí está. Yo lo hice con este que es un utility blade, como le llaman. Lo puse ahí hasta que corté. Y ahora remuevo el tornillo que quedó ahí. Lo saco para afuera. Y listo. Esto lo vamos a hacer en los dos lados. Y el propósito es que ahora los tornillos nuevos los vamos a poner por ahí. Y los vamos a poner, vamos a hacer que pasen hacia abajo. Este está un poquito más grueso, pero le pueden cortar con la cuchilla hasta que tengan este resultado. Así. Pero la idea es de que ya cuando esté libre y pase así, lo van a poner
en la pieza, lo van a poner en la pieza aquí, con la cabeza hacia afuera, y por adentro le ponen la tuerca para que lo puedan como colgar, como si fuera un cuadro. Como si fuera un cuadro, lo cuelgan, y ya estando así presentado, por aquí abajo se aprieta y no tienes que accesar atrás. Pero si primero tienes que asegurarte de que estos entren bien. Ahora les muestro cómo quedaría ya terminado. Bueno, ahí está, ya presentado. ¿Cuál fue el truco? Lo vamos a quitar para presentarles. El tornillo en sí actúa como si estuvieras colgando un cuadro. Ahí se puede ver. Por dentro, esto es lo que está pasando. No se pueden apreciar. Hay una ronda, una tuerca, perdón, y el tornillo está por fuera. Entonces lo que se hace es que se cuelga como si fuera un cuadro. Lo sostienen por detrás y lo cuelgan. Y después con los mismos dedos se aprieta lo más posible. Y ya después con unas pinzas de punta fina se aprieta. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo quedaría ya puesto en mi camión. Ya estamos aquí en mi camión, aquí está el producto final. Ahora les muestro por debajo para que vean cómo es. No sé si pueden apreciar allí. Ahí está la tuerca ya apretada, y le puse, como pueden ver, un poquito de silicón para que no se afloje. Eso es todo. Yo lo llevo en mi camión como por 2 años y no he tenido ningún problema. El otro que ustedes vieron que usé de prueba, lo puse originalmente como va, con los tornillos por detrás, pero como les vuelvo a repetir, como este no tiene la placa de hierro, tiende a barrerse y a caerse. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado, espero sea de buen uso. Por favor suscríbanse, voy a tratar de subir más videos más seguido, y les pido disculpas por no haber subido videos más pronto. Bueno, gracias, cuídense, que Dios los bendiga, hasta la próxima.